Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy radiante de tenerlos conmigo otra vez. Hoy, como les prometí, nos adentraremos aún más profundo en un tema que ha estado incendiando las redes sociales y acaparando titulares, la saga de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Como ya saben, esta pareja turca nos robó el corazón con su química deslumbrante en Sen Kalkam, o Love is in the air para muchos de ustedes. La chispa entre Eda y Serkan fue tan intensa que trascendió la pantalla, convirtiéndose en una realidad que nos cautivó. Desde entonces hemos seguido cada uno de sus movimientos, buscando esas pistas reveladoras que confirmen o desmientan su relación. En el vídeo anterior, analizamos las declaraciones de Kerem Bürsin que desataron la locura en Internet, especialmente la frase «Hande mi universo». Desglosamos el contexto, exploramos su historia juntos y reflexionamos sobre el significado detrás de esas palabras. Pero hoy, vamos a ir más allá. Vamos a profundizar en los entresijos de su relación, los altibajos que experimentaron, las señales que tal vez pasamos por alto y las posibles implicaciones de las recientes revelaciones. Si eres nuevo por aquí o aún no te has suscrito, te invito a que te unas a esta comunidad ahora mismo. Activa la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos, y ayúdame a seguir creando contenido que te guste. Tu apoyo es crucial. Y si disfrutas de este vídeo, dale un like y compártelo con tus amigos. Cada gesto cuenta. Ahora, sin más demoras, prepárense para una inmersión total en el universo de Kerem y Hande. Como les anticipé, las declaraciones de Kerem han dominado las conversaciones, y la frase «Hande mi universo» ha resonado en cada rincón digital. Pero, ¿qué implica realmente? ¿Es una confirmación velada de su amor? ¿Una simple expresión de afecto y admiración? ¿O hay un significado oculto tras todo esto? Para entender la magnitud de esta revelación, debemos regresar a los cimientos de su relación. Kerem y Hande se conocieron en el set de Sen Kalkam. Desde el inicio, la química entre ellos fue innegable. Sus miradas cómplices, sus sonrisas radiantes, sus gestos sutiles, todo indicaba que había algo más que una simple amistad. Y el tiempo nos dio la razón. Tras meses de especulaciones y rumores persistentes, finalmente confirmaron su relación, desatando la euforia entre sus fans. Durante su noviazgo, Kerem y Hande se mostraron como una pareja enamorada y genuina. Compartían momentos íntimos en sus redes sociales, se dedicaban mensajes cargados de romanticismo y se apoyaban mutuamente en sus proyectos profesionales. Parecía que su amor era indestructible, un faro de esperanza en el a menudo turbulento mundo del espectáculo. Sin embargo, como suele suceder en el mundo de las celebridades, su relación no estuvo exenta de desafíos. Los rumores de crisis eran constantes, alimentados por la voracidad de los medios y la presión implacable de la opinión pública. Finalmente, tras 1 año y medio juntos, anunciaron su ruptura, dejando a muchos con el corazón roto. La noticia de su separación fue un golpe devastador para muchos de nosotros. No podíamos concebir que la pareja que nos había inspirado a creer en el amor verdadero se hubiera desmoronado. Las razones detrás de su ruptura nunca se esclarecieron por completo. Algunos apuntaban a diferencias irreconciliables en sus personalidades y aspiraciones. Otros a la implacable presión mediática y a los constantes rumores que empañaron su relación. Tras su ruptura, tanto Kerem como Hande optaron por el silencio sobre su relación. Evitaron mencionarse el uno al otro en entrevistas y eventos públicos, como si quisieran dejar atrás ese capítulo de sus vidas y seguir adelante por caminos separados. Sin embargo, el destino, como suele hacer, tenía otros planes para ellos. En los últimos meses, los rumores de una posible reconciliación han cobrado fuerza, impulsados por avistamientos esporádicos y gestos que parecían insinuar una conexión persistente. Y ahora, con las recientes declaraciones de Kerem, la esperanza de verlos juntos de nuevo se ha reavivado con una intensidad palpable. Pero, volviendo a la pregunta central, ¿qué significa realmente Hande mi universo? Para responder a esta interrogante, debemos analizar las palabras de Kerem en su contexto original. Según las fuentes que he consultado, Kerem hizo esta declaración durante una entrevista en la que se le preguntó sobre su experiencia trabajando con Hande en Sen Kalkam. En ese momento, Kerem respondió que trabajar con Hande fue una de las experiencias más enriquecedoras de su vida. Describió a Hande como una persona excepcionalmente talentosa, profesional y divertida, y expresó su profunda admiración tanto por su destreza actoral como por su calidad humana. Fue entonces cuando pronunció la famosa frase, «Hande es mi universo».
La interpretación de esta frase es subjetiva y varía según la perspectiva de cada individuo. Algunos creen que Kerem simplemente estaba expresando su admiración y cariño hacia Hande como amiga y compañera de trabajo, resaltando la importancia de su relación profesional y personal. Otros, en cambio, ven en estas palabras una clara señal de que aún alberga sentimientos románticos por ella, que la considera una parte fundamental de su vida. En mi opinión, ambas interpretaciones son válidas y complementarias. Es innegable que Kerem siente un profundo afecto y admiración por Hande. Después de todo, pasaron incontables horas juntos durante el rodaje de la serie, compartiendo momentos de alegría, desafío y crecimiento personal. Es natural que se haya forjado un vínculo fuerte y duradero entre ellos. Pero al mismo tiempo creo que es posible que exista algo más que amistad entre Kerem y Hande. La forma en que Kerem pronunció la frase "Hande es mi universo" sugiere que Hande ocupa un lugar especial y significativo en su vida, un lugar que va más allá de la simple camaradería. No creo que se refiera únicamente a una compañera de trabajo. Creo que Hande es alguien que lo ha marcado profundamente, alguien que ha influido en su forma de ser, de pensar y de ver el mundo. Además, es importante tener en cuenta que Kerem y Hande han mantenido contacto después de su ruptura. Se les ha visto juntos en varias ocasiones, compartiendo momentos de complicidad y afecto. Han intercambiado mensajes y comentarios en sus redes sociales, lo que indica que a pesar de su separación, siguen teniendo una conexión especial, un lazo invisible que los une. Por supuesto, es imposible saber con certeza qué es lo que realmente está sucediendo entre Kerem y Hande. Solo ellos conocen la verdad detrás de su relación. Pero basándonos en sus declaraciones, sus gestos y su historia compartida, creo que es legítimo mantener la esperanza de verlos juntos de nuevo, de presenciar una reconciliación que complete su historia de amor. Y no soy la única que alberga esta esperanza. Las redes sociales se han inundado de mensajes de apoyo y cariño hacia Kerem y Hande, impulsados por fans de todo el mundo que anhelan verlos felices juntos. Los fans de la pareja han creado hashtags como #Kerem Hande Forever y #Hande Kerem Reunion, compartiendo fotos y vídeos de sus momentos más memorables, reviviendo la magia que los unió. Es evidente que el público sigue amando a Kerem y Hande como pareja. Su química es innegable, su conexión es palpable y su historia ha resonado en el corazón de muchos. Muchos creen que están destinados a estar juntos, que su amor es un hilo rojo que los une a pesar de los obstáculos y las adversidades. Yo, por supuesto, me incluyo entre esos fans. Creo que Kerem y Hande tienen algo único y especial, y que su amor merece una segunda oportunidad. Pero independientemente de lo que depare el futuro, creo que es fundamental respetar su decisión y apoyar a Kerem y Hande en sus proyectos individuales. Ambos son actores talentosos y exitosos, que han trabajado arduamente para alcanzar sus metas y que merecen todo el reconocimiento y el cariño del público. Y hablando de sus proyectos individuales, tanto Kerem como Hande han estado muy ocupados en los últimos meses, consolidando sus carreras y explorando nuevos horizontes. Kerem ha protagonizado varias series y películas de éxito, demostrando su versatilidad actoral y su capacidad para conectar con el público. Hande, por su parte, ha seguido cosechando éxitos en la televisión y el cine, cautivando a la audiencia con su belleza y su talento. Además, ha incursionado en el mundo de la moda y la publicidad, convirtiéndose en una de las figuras más influyentes de Turquía. Ambos han demostrado ser profesionales dedicados y apasionados por su trabajo. Han sabido reinventarse y adaptarse a los cambios del mercado, conquistando al público con su carisma y su talento. Han trascendido las fronteras de Turquía, alcanzando reconocimiento internacional y construyendo una base de fans global. Por eso creo que es importante que sigamos apoyando a Kerem y Hande en sus carreras individuales, celebrando sus logros y reconociendo su esfuerzo. Son dos personas valiosas que merecen nuestro respeto y admiración, independientemente de lo que suceda con su relación personal. Ahora bien, para volver al tema central de este vídeo, creo que es fundamental destacar la importancia de la comunicación en cualquier relación, ya sea amorosa, amistosa o profesional. La comunicación es la piedra angular de todo entendimiento y de toda conexión. Si no hay una comunicación clara, honesta y abierta, es muy difícil construir una relación sólida y duradera. Creo que este fue uno de los principales desafíos que enfrentaron Kerem y Hande durante su relación. La presión mediática, los constantes rumores y las agendas apretadas dificultaron la comunicación entre ellos, creando tensiones y malentendidos que pudieron haber contribuido a su ruptura.
Por eso creo que es fundamental que Kerem y Ande aprendan de sus errores y trabajen en mejorar su comunicación si quieren tener una oportunidad de reconciliarse. Deben ser honestos el uno con el otro, expresar sus sentimientos y necesidades de manera clara y respetuosa, y escuchar activamente lo que el otro tiene que decir. Deben crear un espacio seguro donde puedan compartir sus pensamientos y emociones sin temor a ser juzgados o incomprendidos. Solo así podrán superar los obstáculos que se interpongan en su camino y construir una relación más fuerte, más saludable y más duradera. Y para finalizar este análisis profundo, quiero reiterar mi apoyo incondicional a Kerem y Ande. Creo que son dos personas maravillosas que merecen ser felices, ya sea juntos o por separado. Espero que puedan encontrar la paz y la alegría en sus vidas, que puedan seguir creciendo personal y profesionalmente, y que puedan continuar inspirando a otros con su talento y su pasión. Y a ustedes, mis queridos espectadores, les agradezco de todo corazón por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que les haya gustado, que les haya resultado informativo y entretenido, y que les haya proporcionado una perspectiva más completa sobre la saga de Kerem y Ande. Como hemos visto, las declaraciones de Kerem sobre Ande, describiéndola como mi universo, han generado una gran expectación y han reavivado la esperanza de una posible reconciliación. Hemos analizado el contexto de estas declaraciones, hemos repasado la historia de su relación, hemos reflexionado sobre la importancia de la comunicación y hemos explorado las posibles implicaciones de su futuro. Ahora, la decisión final está en manos de Kerem y Ande. Solo ellos saben lo que realmente sienten el uno por el otro, solo ellos conocen los desafíos y las oportunidades que enfrentan, y solo ellos pueden decidir si quieren darle una segunda oportunidad a su amor. Pero independientemente de lo que suceda, creo que es importante que sigamos apoyándolos, respetando sus decisiones y celebrando sus éxitos. Son dos personas valiosas que merecen todo nuestro cariño y admiración. Gracias de nuevo por ver este vídeo. Espero que les haya gustado, y que les haya resultado informativo y entretenido. Si les gustó, no olviden darle un like, compartirlo con sus amigos y suscribirse a mi canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Y ahora, me gustaría saber su opinión. ¿Qué piensan de las declaraciones de Kerem? ¿Creen que hay posibilidades de reconciliación entre Kerem y Ande? ¿Cuál es su momento favorito de su relación? ¿Qué consejo les darían a Kerem y Ande si tuvieran la oportunidad? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos. Y no olviden compartir sus pensamientos y sentimientos sobre este tema tan apasionante. ¿Creen que Ande es el universo de Kerem realmente? ¿O es una simple expresión de afecto? ¿Qué creen que depara el futuro para esta pareja? Quiero saberlo todo. Y eso es todo por hoy. No olviden darle like, compartir este vídeo con todos sus amigos y por supuesto suscribirse al canal. Muchísimas gracias por estar aquí, les mando un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Y recuerden, el amor siempre encuentra un camino.